Como ustedes van a ver en un momento en estas imágenes, se trata de un operativo militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un desenlace mortal. La Fiscalía Jorge está investigando la muerte de los sospechosos que aparecen vivos al comienzo del video. En la Sierra de Guerrero, donde la noche se siente más espesa que el aire y las montañas guardan secretos que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, existía un lugar del que solo se hablaba en susurros. Un sitio maldito, envuelto en historias de miedo, del que se decía que quien entraba no salía jamás. Lo llamaban el Rancho del Infierno. No era un simple escondite, era una fortaleza diseñada para desafiar al Estado mismo, construida con concreto, acero y sangre. Desde la distancia, parecía una hacienda como cualquiera, pero por dentro se escondía el verdadero corazón del cártel de los metralleros, una organización que había convertido esa parte de la sierra en un reino sin ley. Quien mandaba ahí no necesitaba discursos ni amenazas públicas. El control era absoluto. No había necesidad de grabar videos para redes sociales, ni de presumir fajos de billetes o camionetas de lujo como otros grupos. Los metralleros habían aprendido que el poder real se ejerce en silencio, en las sombras. Y en ese silencio construyeron su imperio. Tenían túneles que se perdían en las entrañas de la montaña, pasadizos secretos que conectaban casas de seguridad en distintos pueblos, rutas clandestinas que los llevaban a Centroamérica. Todo estaba calculado. No dejaban nada al azar. Dentro del rancho no solo había armas, aunque tenían suficientes para resistir un sitio militar. Había algo más inquietante. En los sótanos se instaló un hospital clandestino, con quirófanos equipados con material robado, camillas donde los cirujanos curaban a sus heridos después de cada enfrentamiento. A un costado, una bodega servía de arsenal, fusiles de asalto, ametralladoras pesadas, granadas de fragmentación, lanzacohetes portátiles. Pero lo que más helaba la sangre no era eso. Lo más macabro era su llamada escuela. Allí, adolescentes de 13, 14 años, a veces incluso más jóvenes, eran sometidos a un entrenamiento brutal. Se les lavaba el cerebro con la promesa de dinero, poder y una vida que nunca llegaba. Les daban un fusil antes que un libro, los hacían correr con costales llenos de piedras, los obligaban a presenciar ejecuciones para endurecerlos. En cuestión de meses, los convertían en soldados sin infancia, en máquinas dispuestas a apretar el gatillo sin pestañear. Y si alguno se negaba, si alguno flaqueaba, su destino era peor, las fosas clandestinas que rodeaban la fortaleza. Más de 50 tumbas sin nombre fueron halladas después en ese mismo lugar, un cementerio oculto donde quedaban enterrados los que ya no servían. La sierra entera se acostumbró a vivir bajo el yugo de los metralleros. Los pueblos cercanos sabían que cada decisión pasaba primero por ellos. Los comerciantes pagaban cuotas, los campesinos entregaban parte de sus cosechas, los jóvenes eran reclutados a la fuerza. Nadie se atrevía a denunciar, porque denunciar era condenarse a la muerte. El Rancho del Infierno no solo era un cuartel, era el símbolo de la impunidad. Un recordatorio de que en México existían territorios donde el Estado parecía no tener ni voz ni presencia. Los años pasaban y el mito crecía. Se contaba que incluso los animales huían de la zona, que en la madrugada se escuchaban disparos de entrenamiento, gritos de jóvenes sometidos a disciplina militar. Los rumores hablaban de reuniones secretas, de caravanas nocturnas cargadas de cocaína y metanfetaminas que salían de los túneles rumbo al sur. Había historias de camionetas blindadas artesanales, construidas en talleres improvisados, y de francotiradores apostados en torres para vigilar la llegada de cualquier extraño. El Rancho del Infierno era, para muchos, una tierra maldita. Pero lo que más asustaba no eran las armas ni los túneles, sino la certeza de que nadie lo podía tocar. Durante años, los intentos de las autoridades habían fracasado. Convoys que se acercaban eran emboscados antes de llegar, operativos cancelados por miedo a filtraciones, policías que se atrevían a investigar desaparecían sin dejar rastro. Esa aura de intocabilidad convirtió a los metralleros en una leyenda dentro del crimen organizado. No eran los más ruidosos, pero sí los más temidos. Hasta que un día todo cambió. Porque el 12 de agosto de 2025, el infierno dejó de ser intocable. Ese día,
un hombre con fama de acero y cicatrices de guerra decidió que la sierra ya no sería un reino de sombras. Ese hombre era Omar García Harfuch. Y lo que ocurrió a partir de ahí no solo fue un operativo. Fue un terremoto que todavía resuena en cada rincón de Guerrero. Todo comenzó con un dato que parecía menor, apenas una línea perdida en medio de mensajes encriptados que la inteligencia mexicana llevaba meses descifrando. Era un nombre, o más bien un apodo, El Sicomoro. Nadie conocía su rostro, pero todos habían escuchado sobre su brutalidad. Era el segundo al mando del cártel de los metralleros, un hombre que no necesitaba presentarse porque su fama de despiadado lo precedía. Según esos informes, llegaría al rancho del infierno para ser coronado como el nuevo jefe absoluto de la plaza. Para el Estado, esa era la oportunidad que habían estado esperando, descabezar a la bestia en su propia guarida. En las oficinas de la Secretaría de Seguridad, bajo la fría luz de pantallas que proyectaban mapas satelitales y rutas clandestinas, un grupo de analistas sabía que la ocasión era única. Pero no cualquiera podía liderar una operación así. No era cuestión de enviar tropas y esperar lo mejor, porque el rancho había sido diseñado para resistirlo todo: emboscadas, ataques aéreos, cercos militares. Se necesitaba algo distinto, alguien capaz de enfrentar el infierno y salir con vida. Fue ahí cuando entró en escena Omar García Harfuch. No era un burócrata sentado tras un escritorio. Su nombre ya era leyenda en los círculos de seguridad. En 2020, había sobrevivido a un atentado del cártel Jalisco Nueva Generación. Su camioneta quedó como coladera tras recibir más de 400 disparos, 3 balas lo rozaron, pero salió vivo. Desde entonces, usa un chaleco antibalas como segunda piel, pero nunca dejó de salir al campo. Él mismo había dicho una frase que se volvió mantra: el miedo es lo que quieren, y no se los vamos a dar. Harfuch no era el típico funcionario que delega desde la comodidad de una oficina. Si había que enfrentar al enemigo, lo hacía cara a cara. Por eso aceptó liderar lo que llamó la Operación Fénix. El nombre no era casualidad, la misión no buscaba solamente capturas, sino quemar la moral del cártel hasta las cenizas. Era un plan quirúrgico, diseñado para demostrar que ningún rincón de México estaba fuera del alcance del Estado. La preparación fue meticulosa. Durante semanas, drones de la Guardia Nacional sobrevolaron la sierra a kilómetros de altura, mapeando cada centímetro del rancho. Las cámaras térmicas revelaban las torres de vigilancia, los almacenes ocultos, los vehículos blindados artesanales. Incluso mostraban los puntos exactos donde los halcones, esos vigías encargados de alertar al cártel, se reunían a beber y fumar. Nada quedó al azar. Cada ruta, cada túnel, cada salida fue registrada. Los analistas interceptaron mensajes encriptados que confirmaban la llegada del Sicomoro. El tiempo corría y la tensión aumentaba. Pero lo que más sorprendió a todos fue la decisión de Harfuch: él mismo bajaría del helicóptero para encabezar el asalto. No lo delegaría a ningún subordinado. En una reunión a puerta cerrada, frente a sus hombres, pronunció una frase que se repetiría después en todo el país: si quieres que te sigan, camina primero. Ese gesto encendió la moral de la tropa. Nadie quería ser menos que su líder. La madrugada del 12 de agosto de 2025, cuando la sierra aún dormía, los motores de 12 helicópteros Black Hawk rompieron el silencio. El aire frío vibraba con el rugido metálico de las hélices. Adentro, un escuadrón de élite repasaba su equipo: fusiles listos, visores nocturnos, granadas en el cinturón. Cada soldado sabía que lo que estaba por ocurrir no era una misión más, sino un parteaguas en la guerra contra el narco. Y al frente, con un rifle en la mano y una calma que parecía imposible en medio de la tensión, iba Harfuch. A las 5:30 de la mañana, la oscuridad todavía cubría la sierra. Los habitantes de los pueblos cercanos despertaron sobresaltados al escuchar un rugido metálico que parecía partir el cielo. Eran los helicópteros Black Hawk descendiendo sobre el rancho del infierno. Desde abajo, los vigías del cártel apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos corrieron a las torres de vigilancia, otros encendieron radios para avisar a los jefes,
pero ya era tarde. El primer helicóptero tocó tierra y una figura descendió en rapel directo al patio central de la fortaleza. No era un soldado cualquiera. Era Harfuch. La sorpresa fue total. Los sicarios gritaron al verlo: es el maldito Harfuch, suéltenle todo. Dispararon con furia desde las ventanas, pero no estaban preparados para lo que venía. En segundos comenzó un combate que duró apenas 25 minutos, pero que se sintió como una eternidad. Los hombres de élite se movían como sombras, ejecutando cada maniobra con precisión quirúrgica. Un francotirador apostado a 500 metros derribó la torre de vigilancia en menos de 3 minutos. Una granada bien colocada alcanzó el almacén de municiones y una explosión iluminó el cielo, levantando una bola de fuego que se vio desde kilómetros. Los vehículos blindados, orgullo del cártel, fueron destrozados uno por uno con lanzacohetes portátiles. En medio del fuego cruzado, Harfuch avanzaba sin titubeos, señalando posiciones por radio, dando órdenes claras, moviéndose como si la muerte misma no pudiera tocarlo. Los sicarios, acostumbrados a intimidar con ráfagas desordenadas, se toparon con algo que jamás habían enfrentado: una ofensiva disciplinada, calculada y letal. El caos se apoderó del rancho. Más de 150 hombres del cártel intentaron resistir, pero en cuestión de minutos 32 quedaron fuera de combate. El sicomoro, el supuesto nuevo líder, cayó herido por un disparo de francotirador en el hombro. Y entonces ocurrió lo impensable: huyó. Abandonó a sus propios hombres, subió a una camioneta blindada y escapó entre los cerros, dejando atrás a los jóvenes que juraban lealtad eterna. Su cobardía fue el golpe más duro, más que las balas. La moral del cártel se desplomó en un instante. Las cámaras térmicas de los drones lo registraron todo. Cientos de manchas de calor se dispersaban entre los matorrales, eran sicarios corriendo sin rumbo, tirando fusiles, granadas, hasta botas en la huida desesperada. Los más jóvenes, apenas adolescentes, se deshicieron de sus armas y huyeron con lágrimas en el rostro. Fue una estampida de miedo. Un espectáculo tan brutal que todavía se cuenta en los pueblos cercanos. Cuando el humo comenzó a disiparse, el rancho ardía. El fuego devoraba techos, vehículos y bodegas. El aire olía a pólvora y a derrota. Los soldados aseguraron el perímetro mientras Harfuch, cubierto de hollín, caminaba entre los escombros revisando cada rincón. Lo que encontraron superaba cualquier expectativa. Dentro de las bodegas había más de 100 armas largas, cajas de granadas, explosivos caseros. En un cuarto subterráneo hallaron un hospital clandestino con equipo quirúrgico de última generación, robado de clínicas y hospitales públicos. Y lo más macabro, las fosas. Decenas de tumbas anónimas donde el cártel había enterrado a víctimas y traidores. Cada descubrimiento era una prueba de su brutalidad, pero también del tamaño del golpe que acababan de recibir. La Operación Fénix no fue solo un operativo. Fue un mensaje grabado en fuego y cenizas. En los pueblos de Guerrero, donde durante años reinó el silencio, la gente comenzó a susurrar una frase que todavía se repite: Harfuch bajó al infierno y lo quemó todo. La Operación Fénix marcó un antes y un después en la guerra contra el narco. El rancho del infierno, que durante años fue símbolo de impunidad, terminó reducido a cenizas. Pero más allá de las armas aseguradas, de los sicarios abatidos y de los túneles descubiertos, lo que cambió fue algo más profundo: la percepción de un pueblo que había vivido bajo el miedo. Por primera vez en mucho tiempo, los habitantes de la sierra sintieron que el Estado sí podía llegar, que no estaba tan lejos como parecía. En los mercados de Iguala, en las cantinas de Chilpancingo y en las iglesias de los pueblos, el nombre de Harfuch comenzó a sonar con fuerza. Algunos lo llamaron héroe, otros lo compararon con un justiciero moderno, un Batman mexicano, que se atrevió a bajar del helicóptero y mirar al enemigo a los ojos. Pero no todos lo ven así. Para los cárteles, su rostro se convirtió en el blanco más codiciado. En foros clandestinos circulan amenazas, promesas de venganza, advertencias de que el ingeniero, el verdadero cerebro detrás de los metralleros, no perdona ni olvida. Ese es el dilema de cada victoria:
Mientras un pueblo recupera la esperanza, un enemigo se reorganiza en las sombras. Los más de 100 sicarios que huyeron por la sierra siguen dispersos, algunos extorsionando en pueblos cercanos, otros reagrupándose en silencio. Y el ingeniero, ausente aquel día, continúa diseñando desde algún lugar desconocido su próximo movimiento. La guerra no terminó, apenas cambió de escenario. Aún así, algo se encendió en Guerrero. Campesinos que antes callaban por miedo ahora se atreven a dar pistas, ancianos que durante décadas bajaban la mirada frente a los narcos hoy levantan la voz. El operativo no solo destruyó un bastión criminal, también sembró una chispa de valor en comunidades que se habían resignado a vivir bajo la sombra del terror. Omar García Harfuch lo sabe mejor que nadie. Con cada paso que da, carga no solo el riesgo de un nuevo atentado, sino también la responsabilidad de mantener viva esa chispa. Porque si algo dejó claro la Operación Fénix, es que no basta con derribar al enemigo, hay que reconstruir lo que el miedo había destruido. Escuelas, hospitales, caminos, pero sobre todo, la confianza de un pueblo que merecía volver a creer. La sierra guarda secretos que todavía esperan ser descubiertos, y los cárteles no olvidan. Pero también es cierto que, por primera vez en años, hay una certeza que se escucha en las calles, pintada en bardas y repetida en radios comunitarios: México no se rinde, y nosotros tampoco.